Estimados amigos testigos de Jehová y público en general, he recibido varios comentarios de testigos de Jehová que me dicen mentiroso, la serie mentiroso, por este último video en que pongo a Adolfo Hitler leyendo una carta que le envió el juez Rutherford en 1933 y me dice la basura y mentiroso, como si esa carta no existiera. Muchos testigos ignoran la verdadera historia de lo que ocurrió entre Hitler y Rutherford. Fíjense, para hacer un resumen, yo les invito a ustedes que revisen, vayan a internet y ustedes podrán ver acá pues en un blog en inglés que vemos en pantalla que se llama Watchtower Society's Letter to Adolf Hitler. Acá en la pantalla pueden ver pues la carta que envió el juez Rutherford desde la sucursal de Alemania, como lo que pongo en el video, que se llama Magdeburg, que es la sucursal alemana. Y de ahí sale la carta de juez Rutherford para el canciller alemán Adolfo Hitler. Y acá podemos ver pues el contenido de la carta, la pueden ver ustedes acá. Y como es un poco larga, como pueden ver ustedes, yo le voy a hacer un resumen más o menos qué es lo que le dice acá el juez Rutherford a Hitler en esa carta. Dice que se ha celebrado una convención de 5.000 delegados de estudiantes internacionales de la Biblia, celebrada en Berlín de fecha junio 25 de 1933. Fue la fecha de la convención, junio 25 de 1933. Y le dicen a Hitler en la carta que ellos se han reunido en Alemania para hallar los caminos para hacerle saber al Führer, al canciller alemán, para hacerle saber lo siguiente, que se habían tomado acciones en contra de la Asociación de Estudiantes Internacionales de la Biblia de Alemania por instigación del clero católico, que era su competencia, su opositor, y que la existencia de grupos religiosos en Alemania buscan desprestigiarlos a ellos, seguramente acusándolos de ser comunistas, de ser revoltosos, y está aclarando a Hitler que existe un interés creado en las religiones competidoras de desprestigiarlos a ellos, y por eso se ven obligados a juntar esa carta a una declaración de hecho. Se llama declaración de hecho o declaración de facto. Y le explican a Hitler que los de Jehová son gente pacífica, que aman a Dios, no son comunistas ni crean desorden. Y que su misión es reclutar gente que ama a Dios y nada más. Y le explican a Hitler que en el pasado, en 1918, durante la Primera Guerra Mundial, 6 directores estuvieron presos por no publicar propaganda anti-Alemania, porque no se olviden que la Primera Guerra Mundial se peleó también contra Alemania, y que Rutherford estuvo en contra de obedecer el pedido del gobierno de publicar propaganda en contra de Alemania, y que no se prestó a eso en la revista La Atalaya, y la otra revista que se publicaba se llamaba la revista mensual de estudiantes de la Biblia, o Bible Students Monthly. Era una revista que se publicaba colateralmente con la Atalaya. La Watchtower le reclama a Hitler que han ocupado una oficina de la Watchtower para revisar los libros que se están imprimiendo, para convencerse que no son libros que contienen contenido marxista, y que en la convención celebrada de 5.000 miembros de estudiantes internacionales de la Biblia están luchando por la misma altura, las mismas metas éticas e ideales del gobierno alemán del Tercer Reich, que ha declarado con respecto a Dios con relación a los hombres, y que las metas de los de Jehová son similares y las metas del gobierno alemán del Tercer Reich, mismas metas similares que las metas del gobierno alemán del Tercer Reich. Y en esta carta que ven ustedes en pantalla, le dicen a Hitler pues que muchos libros que han publicado los testigos de Jehová son libros que tienen contenido un poco fuerte, y que más que todo se han dedicado siempre a defender la injusticia que ha cometido el gobierno angloamericano junto con los judíos en ponerle limitaciones a los alemanes, y que eso constituía una injusticia, y que en ese sentido le echaba la culpa a los británicos, que en la Sociedad de Naciones habían influido para perjudicar al gobierno alemán y su pueblo, y que Rutherford había apoyado o se había ido en contra de esas medidas tomadas por los gobiernos angloamericanos. Entonces, con eso pretendía pues Rutherford congraciarse con Hitler. Pero parece que vemos pues que Rutherford no tenía mucho tacto y era pues un hombre muy impetuoso, y se enemistó gratuitamente con la Iglesia Católica al mencionarla como si fuera su enemiga, y como si fuera la culpable de que fueran perseguidos en Alemania por el gobierno alemán, y que ellos eran los que instigaban y metían ideas falsas al gobierno alemán, diciéndole que son los judíos los que apoyan a la Watchtower. Pero en cierta forma tenían razón pues de los católicos en decir eso. Digamos, lo usaron en contra de los testigos de Jehová, porque era verdad pues. La historia de los testigos de Jehová está plagada pues de un sionismo a ultranza. La sociedad Watchtower era una sociedad sionista a ultranza hasta el año de 1932,
curiosamente un año antes que enviar esta carta, en que Rutherford se voltea a sus creencias de toda la vida, traiciona a Russell diciendo que los judíos ya no son el pueblo de Dios, que se le han dado demasiados favores y demasiada atención que no merecían, y de un momento a otro, en el año de 1932, escribe el libro de Vindicación, tomo 2, y en la página 258 hace una declaración diciendo que el pueblo de Dios ya no es el pueblo judío, sino es el pueblo de la Watchtower, que está en la tierra actualmente. Entonces, y eso ocurre en el año de 1932, un año antes de escribir esta carta, donde el juez Rutherford trata de distanciarse de los judíos, adjuntándole una carta adicional que se llama Declaraciones de Facto de Hecho. Y en esa carta pone Rutherford palabras en contra de los judíos, en contra del gobierno angloamericano, que en complicidad con los judíos han perjudicado a mucha gente explotándola para enriquecerse. De esa manera, en esa carta adjunta esta que se llama la Carta de Declaración de Hecho, que es una realidad que existió esa carta y la Sociedad Watchtower publicó esa declaración de hecho en el anuario de 1934, que ustedes pueden revisarlo. Ahí está pues todo lo que le dice a Hitler que no aparece en esta carta, que es algo que se repartió en toda Alemania y se repartió a las personas porque fue una declaración escrita que se sacaron muchas copias y se repartieron. Ese fue el acuerdo que se hizo en esta convención de delegados de 5.000 miembros que tenían en Alemania, de estudiantes de la Biblia alemanes. Entonces, como ven ustedes, no es un cuento ni soy mentiroso para decir que no existió una carta. La carta la pueden revisar ustedes, pueden entrar a internet y pueden poner en Google, poner Watchtower Society's Letter to Adolf Hitler. Este título que está acá en negro lo ponen, lo copian en Google y le va a enviar a esta página directamente. Y si saben inglés van a poder entender lo que le escriben acá Rutherford a Hitler. Y al final se despiden de forma muy cortés, saludos cordiales expresando su alta estima y que quedan muy honrados al canciller, ¿no? Watchtower Babylon Tract de Magdeburg. Todo lo que he puesto en el video ahí de Hitler dando su discurso, el contenido todo es correcto, todo es cierto, nada es mentira, porque digan mentirosos. Pero fíjense ustedes, parece que, no sé, parece que Rutherford no se da cuenta que no era solamente que reclamara, aquí estaba reclamándole pues esta carta a Hitler, libertad religiosa y que dejara trabajar a los testigos de Jehová y que fuera de mente abierta y que, que los testigos de Jehová no representaban ningún peligro, ninguna amenaza al gobierno alemán, a las instituciones, y que solamente buscaban convertir gente al cristianismo, gente que amaba a Dios y que los dejara trabajar libremente y que no eran comunistas y que no eran gente que iban a causar un problema social en absoluto. Pero parece que Rutherford no se dio cuenta pues que, porque bueno, estamos en el año 1933, no se ven ustedes, y no se había manifestado todavía la persecución fuerte a los judíos, no se sabía todavía que iba a hacer Hitler realmente con los judíos y que los iba a enviar después a campo de concentración, pero el odio de Hitler a los judíos era terrible. Entonces, por más que Rutherford le dijera a Hitler pues que eran pacíficos y que estaba en contra de los judíos, y no lo llegó a convencer porque obviamente el pasado de la Watchtower hasta antes de 1932, es decir, por más de 52 años, señores, la sociedad Watchtower era una sociedad sionista, creía en el sionismo y que el único pueblo judío, el pueblo de Dios era el pueblo judío, y eso pues estaba plagado en la mente de todos los testigos de Jehová. Este video pues es del año 1930, esta carta es de 1933 y no se olviden que habían pasado solamente unos cuantos meses desde que la sociedad Watchtower cambió de punto de vista y dejó de lado la doctrina del sionismo y le quitó a los judíos ese derecho de ser el pueblo de Dios, no se olviden. Entonces acá hay algo pues que no anda bien, ¿no? Decían seguramente los testigos de Jehová, bueno, tantos años hemos querido que el pueblo judío, el pueblo de Dios, estamos en el año 1933 y no pasó ni un año desde que Rutherford publicó el libro de Vindicación diciendo que ya nunca más es el pueblo de Dios, el pueblo judío, y que no tienen el derecho de regresar a Palestina y que no es una promesa para ellos. Todas esas cosas, pues, imaginen ustedes, después de 50 años de haberlo enseñado, que se los quite a los testigos de Jehová que estaban vivos, que lo tenían seguro en su mente como un alimento correcto. Pero que parece que no se dio cuenta nuestro amigo Rutherford, es que Hitler sabía que la ciudad Watchtower era una religión sionista. Si bien querían libertad religiosa y querían seguir predicando y querían hacer su obra de captar más gente en Alemania, que amara a Dios, el problema que no comprendía Rutherford era que la Watchtower tenía pues un antecedente de más de 50 años de sionismo, en la cual la misma sociedad Watchtower había publicado libros a favor del sionismo.
que se los muestro a continuación. Ahora vamos a demostrar algunos libros que escribió por ejemplo el pastor Russell. Vamos a ver acá un libro que escribió, este es el libro que escribió el pastor Russell, se llamaba Jewish Hopes, Jerusalem, Restoration Prospects. Fíjense, esperanza de los judíos, la restauración, prospecto de restauración de Jerusalén, God's Chosen People, el pueblo escogido de Dios, los judíos. Ahí está la estrella de David acá al medio. Russell era un sionista a ultranza. No olviden ustedes que esta publicación es de 1910, poco tiempo antes de su muerte, y él venía predicando el sionismo desde 1879. Tenía más de 30 años en este momento cuando publicó este libro, y seguramente llegó a manos de Hitler, muy seguro que sí, porque se repartía por toda Alemania en esa época. Pretender engañar a Hitler diciendo que la Watchtower es antisemita, antijudío, era imposible. Fueron 50 años de predicación, de prédica, porque no olviden que Russell hacía giras mundiales y se dirigía siempre a los judíos, y eso tiene que haberlo sabido Hitler y gente de su entorno, que esta era una religión pro-sionista, totalmente. Por eso se llamaba la Atalaya de Sion, el heraldo de Cristo, o la Atalaya del sionismo, que es lo mismo, Sion o sionismo. Entonces era difícil ocultar el alma y corazón totalmente sionista de la Watchtower, que eran de cuerpo y alma, y que habían predicado toda su vida por todo el mundo de que el pueblo judío era el pueblo de Dios y que Jerusalén tenía que ser restaurada, y esa era la esperanza de los judíos para el pueblo escogido de Dios. Y así tituló su libro, pues acá el señor Russell en 1910, llamado Jewish Hopes, Jerusalem, Restoration Prospects for God's Chosen People. For God's Chosen People. Entonces vemos la prueba. Acá hay un libro que se repartió y se publicó en 1910. ¿Qué tiene que haber llegado a manos de Hitler? Pues porque Hitler estaba en este momento, era un hombre joven que estaba recién haciendo sus pininos ahí en la política, y seguramente leyó esto a los testigos de Jehová, que fueron a predicar seguramente por allá en Alemania, y le dieron su librito. Entonces no se le podía pues engañar, pues si Hitler tenía un odio a ultranza a los judíos, pues, y ve que la Watchtower pues quería hacerse pasar por antijudía, y que los judíos, recalcarle a Hitler que los judíos no apoyaban a la Watchtower, le resultaba pues increíble en el fondo a Hitler, ¿no? Que no tuvieran financiamiento de los judíos. Tendría dudas muy grandes porque era tanta la predica que daban a favor de los judíos que se podía pensar que esta religión estaba pues sostenida por manos negras judías, por decirlo de una manera, ¿no? Por una mano negra, como dicen así, ¿no? De índole judía, porque todo era hablar en pro de Jerusalén, de los judíos, de su retorno a la tierra palestina, etcétera. Todo era ir de gira para Russell y hablar del pueblo judío. Hasta se fue a la Tierra Santa en varias oportunidades para asegurar a los judíos que iban a retornar a su tierra palestina y que ellos eran el pueblo de Dios. Y lo hicieron con compañía, con el mismo Rutherford. Entonces, fueron 50 años dándole a lo mismo, que es imposible poder ocultar su pasado sionista, y que pensaran obviamente hasta los mismos católicos, pues, que la Watchtower estaba financiada por los judíos. Era de sospecharlo, aunque no hayan recibido dinero los judíos, pero si tanto predicas a los judíos y estás incentivando su retorno a la tierra prometida, pues se podía pensar pues que por ahí había una platita que le caía de los judíos. Pues era de pensarlo, pues. Y Hitler pudo haberlo pensado, que esta religión, esta Watchtower estaba financiada, y los verdaderos dueños de esta sociedad Watchtower eran judíos. Tenía todo el derecho de pensarlo Hitler. Entonces por eso le agarró odio a la Watchtower, pues. Y si fueron perseguidos los testigos de Jehová, fue más que todo no por ellos mismos, porque realmente era gente pacífica, o no por su conducta revoltosa, sino por sus creencias, y no por las creencias con respecto a doctrinas básicas. No, eso no le interesaba a Hitler, ¿no? Que creía en el año 1914 que Jesús vino o no vino. Entonces le preocupaba sus enseñanzas de la prédica de que eran el pueblo, los judíos eran el pueblo de Dios, y que tenían que restablecer su tierra palestina y recobrar para ser el Estado de Israel, tenían que tomar su territorio que estaba asegurado en la Biblia. Eso le fastidiaba a Hitler, que se le diera la importancia que Hitler detestaba que se diera a los judíos, porque los odiaba pero realmente, y que dijeran pues que el movimiento que impulsaba el retorno de los judíos a Israel era una promesa bíblica 100% segura, y que ellos eran el pueblo de Dios. Eso le molestaba a Hitler, definitivamente. Entonces no se dejó convencer pues con esta cartita que le mandó el juez Rutherford en 1933,
1973 con esa declaración de hecho o de facto. No la creyó, pues. Y como estoy seguro que leyó este libro de Russell, estoy muy seguro que también leyó este libro en 1925, cuando yo había muerto Russell. Es juez Rutherford, también hace su librito a favor de los judíos. Y fíjense ustedes acá este librito. Voy a mostrarles acá a ustedes. Ahí se puede abrir acá. Esta es la tapa del libro. Se llama Confort de los judíos. Y acá ven ustedes, se llama Comfort for the Jews. El confort para los judíos.